agradecemos la respuesta a esta convocatoria de prensa. Esta iniciativa surge con la intención de aclarar todo lo que sea pertinente en torno a diferentes publicaciones en medios costarricenses, pero también una serie de denuncias anónimas que probablemente ustedes ya conocen. Así que agradecemos su atención y por supuesto que le damos la bienvenida también en la mesa a nuestros expositores en esta mañana, el señor Jesús Villalobos Gamboa como presidente de CONACOP, doña Marta Castro Zúñiga, presidenta de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, CPCA, el señor Freddy González Rojas, secretario ejecutivo de CONACOP, el señor Rómulo León Mora, director ejecutivo de CPCA, y el señor Oscar Campos Chavarría, director de CONACOP. Agradecemos su atención y al finalizar vamos a compartirles la dinámica en la que vamos a proceder a la serie de preguntas. Tengan muy buenos días, señoras y señores. Con base en la ley de relaciones cooperativas 4179 del Consejo Nacional de Cooperativas, Organismo de Representación y Defensa del Cooperativismo Costarricense, les da la más cordial bienvenida y aprovechamos esta ocasión para expresar nuestra posición con respecto a temas muy relevantes que están aconteciendo en nuestro movimiento cooperativo. Muchas gracias por esta asistencia y vamos a proceder con nuestra exposición. Vamos a darle entonces como primera oportunidad de participación la palabra a don Jesús. Don Jesús, ¿usted gusta iniciar? Y si no, entonces don Freddy González, por favor. Gracias, buenos días a todas y a todas. Vamos a hacer esta presentación en dos partes. Una que tiene que ver con un tema sobre los medios de comunicación y otra que tiene que ver sobre el tema del sector agrícola. Voy a hacer la primera parte yo y la segunda parte la va a hacer don Oscar Campos. Primero que todo, el Consejo Nacional de Cooperativas, como máximo ente de representación y defensa del movimiento cooperativo, ante informaciones de medios de prensa y denuncias anónimas propaladas en redes sociales, se manifiesta en los siguientes términos. Primero, el 19 de marzo del 2016, el periódico La Nación realizó una publicación titulada, abro comillas, Gobierno y PLN hablan de intervenir, cierro comillas. En dicha publicación se indicó que, abro comillas, el gobierno y el Partido Liberación Nacional, PLN, hablaron de la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Infocop como una opción para, abro comillas, mejorar la gestión, cierro comillas, de esa entidad de financiamiento para las 600 cooperativas del país. 2. Con posterioridad a esta información se han venido publicando en redes sociales y medios de prensa hechos y denuncias que podrían injustamente lesionar la imagen del movimiento cooperativo costarricense. 3. No podemos afirmar que estos hechos estén relacionados entre sí, pero llama la atención que desde el 15 de abril de este año, 9 días antes de que se iniciara la serie de reportajes en una televisora del país, en el muro de Facebook del periódico La Voz Cooperativa, el periodista Adrián Quiroz, exmiembro de la Junta Directiva de Infocop, anunciara en redes sociales que se esperaba ver las publicaciones de ese medio, entre paréntesis La Voz Cooperativa, sobre los reportajes que pronto saldrían en una televisora sobre la realidad del Infocop. Hay que cuestionar cómo tuvo acceso a una información noticiosa que aún no se había publicado. 4. El Consejo Nacional de Cooperativas, conforme a la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Infocop, es el máximo ente de representación y defensa del movimiento cooperativo. En tal carácter, vehementemente rechazamos por infundados los cuestionamientos que se han hecho y por ofensivas y calumniosas las denuncias anónimas dirigidas tanto a CONACOP contra la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, CPCA, y contra el Instituto de Fomento Cooperativo
Infoco. 5. Solicitamos respetuosamente a la Contralora General de la República, doña Marta Acosta Zúñiga, en atención a que esa institución se encuentra efectuando procedimientos de rutina en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, proceda a analizar las diferentes denuncias planteadas de manera furtiva y anónima, con la objetividad y la transparencia que han caracterizado sus labores. 6. El movimiento cooperativo es respetuoso de la independencia de nuestras instituciones democráticas. En consecuencia, es nuestro interés que el cooperativismo en particular y la ciudadanía en general conozcan con exactitud la verdad real de los hechos y no se impongan las tergiversaciones propaladas anónimamente con el propósito fundamental de tratar de justificar una improcedente intervención estatal del Infoco de interés de unos pocos. 7. Adicionalmente, y para que no quede la menor duda de la transparencia en nuestras actuaciones, estamos trasladando dichos anónimos al Ministerio Público para que esa entidad actúe oportunamente dentro de sus competencias. 8. Hemos solicitado a todos los representantes del movimiento cooperativo costarricense que colaboren decididamente con las diligencias, tanto administrativas como judiciales, sobre estas denuncias que se vayan a realizar. En el Consejo Nacional de Cooperativas nos mantenemos vigilantes y garantes de que se respete la institucionalidad del Infoco y del movimiento cooperativo costarricense. Esa sería desde este punto de vista, y don Oscar nos va a colaborar con el tema del sectorialismo. Muchas gracias a todos. Yo quisiera referirme al tema de las antes. Quiero decirles que mi participación en el directorio y la decisión de reunirnos hoy, analizar el tema como corresponde, con responsabilidad, con seriedad, haciendo un análisis crítico de las cosas, nos pareció conveniente conversar con ustedes y a través de ustedes poder conversar con los costarricenses que nos puedan escuchar, porque la intención de lo que estamos haciendo estos días me parece que nosotros responsablemente tenemos que enfrentar. Y lo primero que debemos decir es que al buen pagador no le doy prendas. Me parece que lo que hay que aclarar, que se aclare, lo que hay que investigar, que se investigue, y el movimiento cooperativo es un movimiento de una enorme fortaleza, de una enorme valía para la sociedad costarricense, y que tenemos que defenderlo de algunos intereses pasajeros. Yo he tenido que pasar mucho por los rodillos de la Asamblea Legislativa y de la vida política. Ya uno ha pasado por ahí. No voy a decir como otros dicen, porque podría decir que estoy copiando la idea, pero lo cierto es que ya nosotros entendemos la responsabilidad y que no nos debemos asustar porque hay otras negociaciones en curso que podrían estar valorando la conveniencia de golpear a una institución en un momento preciso e inconveniente. Así que hay que dejar que pasen un poco esos nublados para poder ver si efectivamente detrás de esto hay los intereses que nosotros creemos que nos hay por intervenir en el movimiento, especialmente el Infoco, que no ha sido una cosa que nosotros no la hemos inventado y sigue estando presente en la agenda. Queremos decirle a la sociedad costarricense, al movimiento cooperativo, que nosotros responsablemente vamos a defender y vamos a dar la cara porque se hagan las correspondientes investigaciones que hay que hacer. Y ya lo dijo Freddy, me parece que lo que hay que ver es el Ministerio Público y la Contraloría y los órganos que corresponden. Yo particularmente le doy la bienvenida
todas las críticas, porque la crítica nos permite fortalecernos. Y no se deja criticar, no se deja fortalecer. Y el movimiento cooperativo, sí, efectivamente, desde el punto de vista de las cooperativas agrícolas e industriales, nosotros tenemos una preocupación seria en que esta crisis del sector agrícola e industrial, pues obviamente golpee y sea mal usada la información, de tal manera de que los principales factores de la crisis de este sector agrícola e industrial ha sido una disminución significativa de precios de exportación, factores climáticos, disminución significativa de la productividad, disminución de rendimientos, altos costos de producción y disminución de las barreras de entrada de los productos agrícolas, que eso nos llevaría a un debate. Pero es que ayer terminamos una sesión de la tarde de trabajo con el ministro de Agricultura sobre los problemas que vive el sector cafetalero de costarricense y sus cifras que son graves. El Instituto de Fomento Nacional de Fomento Cooperativo, ganas de mitigar dicha crisis, ha puesto en práctica un plan de fortalecimiento y de crecimiento de los sectores de los movimientos de la atención a ellos, el sector cooperativo agrícola e industrial ha sido uno de los que más ayuda ha requerido y se le ha otorgado especial importancia el financiamiento del equipo para el sector agrícola e industrial es de aproximadamente 42.000 millones de colones, beneficiando a más de 143 cooperativas agrícolas e industriales. Efectivamente, de esas cooperativas agrícolas e industriales hay una cantidad importante que absorbe una cartera amplia de los 106.000 millones que es la cartera total del Infocop, y que producto de esta crisis del sector agrícola e industrial obviamente ha venido generando dificultades y ha generado una morosidad y recursos que podrían estar en la cartera del CONADRES. Y me parece que en ese sentido nosotros entendemos y le hemos estado dando un seguimiento de tal manera de que es necesario una reactivación económica. Hay problemas en casi todas las actividades agrícolas del país, hay problemas en ellos. El INCOP traslada una cantidad importante, que lo vemos desde el punto de vista de inversión, aproximadamente 4.500 millones de colones, que corresponden principalmente a la cooperativa del sector industrial, y gracias a ellos tenemos algunas cooperativas que están en crisis, pero están vivas y están dándole oportunidad a miles de agricultores, cafetaleros, ganaderos, palmeros, de todo tipo de actividad económica que al final genera reactivación económica en sus zonas de influencia y favorece a miles de estos pequeños productores. Por lo anterior, el Consejo Nacional de Cooperativas, con condición de máximo de representación y defensa del movimiento, conforme a la ley, ha salido hoy, ha tomado su decisión hoy en la mañana de salir en defensa de estos cuestionamientos y para encauzarlos en la verdadera dimensión, que es una dimensión de llevarlo por las vías que corresponden. Organizarnos para la participación, por favor, le solicitamos el nombre y el medio que representa. Buenos días, soy Manuel Avendaño, del periódico La Nación. Yo tengo varias preguntas, pero primero me gustaría saber por qué ustedes, bueno, a lo largo de sus palabras, han dejado ver que hay intereses de promover una intervención. Incluso en la misma nota que publicamos nosotros se habla de una reunión en casa presidencial donde participaron diputados de Liberación, diputados del oficialista, y yo quisiera que ustedes hablen tácitamente, específicamente, quiénes son los interesados en intervenir en el Infocop y por qué, porque también existe una disputa desde el principio de la administración por los puestos de la dirección y la subdirección de esta institución. Entonces quisiera tratar que nos pongan en blanco y negro quiénes son y por qué son esos intereses de que se haga esta intervención a la institución. Sí, miren, me parece que nosotros debemos de hablar con los costarricenses a través de ustedes con transparencia. Un proceso electoral muy participativo, donde un grupo tenía interés y especialmente influenciado desde la Asamblea Legislativa, especialmente del diputado Víctor Morales, de controlar el movimiento cooperativo.
no fue así porque este movimiento no es controlable, es un movimiento muy autónomo, muy independiente. Y la verdad es que eso no salió bien. Y entonces esa situación no ha cejado del interés de controlar esa organización. Yo lo digo porque me parece que hemos tenido la oportunidad de trabajar a la par de todos, a la par de Víctor, muchos años. Y ya quienes hemos tenido, no en este directorio por primera vez, pero en el movimiento cooperativo muchos años, nos damos cuenta de que estas pugnas de poder afectan el movimiento cooperativo y no están ausentes de las discusiones de poder, no del presidente de los Guillermo Solís, pero sí de algunos que ya hablan. Oscar, pero sí es el diputado Morales aparte. Sí. Y entonces me parece que como hay tanta cosa, quieren controlar el movimiento cooperativo. Yo quiero decirles, confesando, digamos, un conocimiento de causa, que una oportunidad llevaron a casa presidencial a los directores de ese entonces para pedirles que hicieran los cambios correspondientes de director y subdirector. Uno de los directores nuestros, con una gran sabiduría, dijo que diéramos un poquito de tiempo. Y yo sabía que iban a ir a casa presidencial y a veces a uno por viejo le hacen algunas preguntas de sabiduría. Y yo les dije, bueno, ¿y para qué quieren cambiar la gente? ¿Para qué la quieren cambiar? ¿Quieren apoyar o quieren controlar? Si lo que quieren es apoyar, que nos hagan un plan de fortalecimiento y de hacia dónde va. Pero si no tienen eso, después quieren controlar. Y a mí me parece que eso en el movimiento no nos gusta. Efectivamente no se dio la decisión, no se dieron los cambios. Estuvo planteado por el exministro de la presidencia en ese entonces. Y bueno, eso no ha terminado. Ese capítulo se sigue escribiendo como una novela. Y a nosotros nos parece que hay que decir a los costarricenses que esa novela no tiene final feliz. Porque lo que hay que hacer es fortalecer el movimiento cooperativo. Y me parece que en ese sentido estamos dispuestos a que efectivamente hay que transparentizar todo lo que sea. Entonces, me parece que esta es una de esos altibajos. Estamos en un alto, ¿verdad? Hay unas negociaciones en curso en estos días. Este país es un país que vive mucho la política. Y los primeros de mayo son muy complicados. Yo no sé por qué y para qué quieren que al final no hacen casi no puede hacer mucho. Pero lo cierto es que sí impactan en una serie de instituciones. Nosotros no queremos que vengan a hacer reventar esas bombetas en el movimiento cooperativo. Y tenemos la responsabilidad de decir con claridad que no queremos que revienten la bombeta en el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo son 800.000 costarricenses, cooperativistas, de cooperativas extraordinarias que son líderes de América Latina que nosotros tenemos que resguardar. Que hay cosas que aclarar y que hay que investigar. Estamos totalmente de acuerdo con los llamados a determinación de estudiar todas las cosas que hay en el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, porque a mí me parece que no se vale que escondan detrás de eso otros intereses y al final afecten a todo un movimiento que es valiosísimo para el país. Sí. Bueno, me quedan dos preguntas. La otra es, don Fede habló de que es improcedente una intervención aquí. Quisiera que me explique por qué. Y segundo, en el documento que ustedes nos facilitan se habla de que la morosidad de la cartera es del 11%. La morosidad, permitida en el sistema bancario es del 3%, dependiendo del tipo de cartera que se coloque, ¿verdad? Pero si es una morosidad alta, por lo menos ustedes tienen que ser conscientes de que es alta. ¿A qué se debe que sea tan alta la morosidad? ¿Y no creen ustedes que sí le haría bien a la institución que se revise por qué se está haciendo para que la morosidad sea tan alta? Perdón, aprovechamos para pedirle a los compañeros de prensa que si una pregunta va específicamente dirigida a un miembro de la mesa en particular que me indique también. Gracias. Porque no sé qué. No sé lo que no sé. Miren, por supuesto que hay intereses de intervenir en la institución. El diputado Morales Zapata fue sorprendido en la asamblea, en la casa presidencial, tratando de nombrar, ya llevaban los nombres de las dos personas que iban a ser como director y otro subdirector, un señor de apellido Arauz y la señora Lorena Altamirano, y se los presentaron a los representantes del movimiento cooperativo como los nuevos director y subdirector
de la institución. Esto fue empezando y después fueron sorprendidos también en casa presidencial, hizo bien el periodo de gobernación, tratando de ya conversar sobre los temas de cómo intervenir el Instituto de Fomento Cooperativo, y eso todos lo sabemos. Pero hay una cosa que no conoce la opinión pública, y es que extrañamente la diputada Araceli Segura, si no me equivoco es el apellido de la señora, hace casi 9 meses le hizo una consulta, y usted, una diputada de oposición haciendo una consulta de cómo el gobierno podría intervenir una institución autónoma. Y la resolución no les favoreció, porque la Procuraduría General de la República, en una nota, en un oficio que podemos hacerlo llegar con mucho gusto, determinó de que es prácticamente imposible intervenir una institución autónoma, no está dentro de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Eso en ese sentido. El otro tema, ¿cuál es su nombre? Don Manuel y compañeros que nos acompañan. Miren, el Infocoop es una institución diferente a un banco, es una institución de desarrollo, ¿verdad? Y la porosidad en las instituciones de desarrollo siempre es superior. La otra cosa, la Contraloría General de la República, cuando teníamos la cartera del Infocoop, cuando el Infocoop tenía la cartera metida en un 70% en el sector de ahorro y crédito, le dijo al Infocoop que debía diversificar esa cartera. No solamente eso, los gobiernos anteriores y este gobierno han solicitado que apoyemos al sector agrícola, y apoyar e invertir en el sector agrícola significa un mayor riesgo que poner la plata en una cooperativa de ahorro y crédito. Lo que nos llama la atención es que las personas que quieren ayudar a la institución para que se revise y se investigue, lo primero que empiezan en todas las notas es para que el presidente intervenga la institución. Miren, los créditos, ¿verdad? Los créditos en una institución de desarrollo son como el crédito de Copepoas y son como el crédito que hemos dado en diferentes instituciones del movimiento cooperativo. Lo que pasa en la cooperativa es responsabilidad de la cooperativa. Tiene que ser, es una empresa privada, es responsabilidad de ellos. Y lo que pasa en el Infocoop es responsabilidad nuestra. Por eso estamos dividiendo, aquí estamos defendiendo la institucionalidad del Infocoop y creemos que hay gente que está utilizando algunos casos específicos que puede ser que no estén bien. Los invito a que vayan al Banco Nacional o al Banco Popular para que se den cuenta cuántos créditos malos tienen y cuántos créditos están pasando por incobrables o están haciendo una reserva de incobrables. El Infocoop, en una manera responsable, está calculando un porcentaje para incobrables, y no solamente eso, aquí estamos haciendo público cuáles son esas empresas, cuáles son las empresas del sector agrícola que están en crisis. Miren, por favor, no inventemos el agua tibia. El sector café está de rodillas, los agricultores del sector café están de rodillas, y ahí nosotros tenemos recursos, y entonces es importante que esto se sepa. La otra cosa que han querido desligar esos créditos con los dirigentes del movimiento cooperativo. Por amor de Dios, cuando se le da un crédito a una cooperativa, no se le está dando al dirigente. En el caso de Copelesca, por decirles algo, Copelesca tiene más de 70,000 asociados y su presidente es miembro de la Junta Directiva del Infocoop. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es un dirigente y tiene una cooperativa y tiene también una gran cantidad de crédito en la institución, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Cada cosa que pase a lo interno de la cooperativa es un asunto de la cooperativa. Lo que pasa en el Infocoop, cómo se hacen los créditos en el Infocoop, sí es un tema de nosotros y de nosotros nuestros como dirigentes. Ahora bien, vean qué sorpresa. En el caso de Copepoas, la persona que da la entrevista no se da cuenta y es el presidente de la cooperativa, y él mismo se está mandando a acusar de administración fraudulenta. Es una cosa que ni nosotros entendemos. ¿Qué hace Copepoas o cualquier otra cooperativa una vez que nosotros le damos el crédito? Es una responsabilidad personalísima de los que tomaron la decisión de qué hicieron con ese crédito. Y por supuesto, hay todo un proceso en las cooperativas para poder dilucidar qué pasó ahí, y el proceso es, una vez que la cooperativa cierre, tanto los acreedores como los dueños tienen derecho de hacer una junta liquidadora. Esa junta liquidadora se le pone, son 3 personas, un representante de la cooperativa, un representante de los acreedores
y un representante que pone el Infocop. Esos son los responsables del proceso de cierre de cualquier cooperativa. Estamos en ese proceso. El Infocop ya presentó hace bastantes meses al juzgado correspondiente para que ellos determine el proceso de cómo se inicia la liquidación de esa cooperativa. Pero eso hay que respetarlo. Nosotros no podemos ir a meternos a una cooperativa que está cerrada a llevarnos los papeles. No, eso le corresponde a un juez determinar cómo se va a hacer. Don Freddy. Nombre y representante. Arturo Martínez de Noticias Colombia. Don Freddy y don Oscar. Es que esta no es la primera vez que yo escucho a ustedes dos hablar de ese señor diputado Morales Zapata. ¿Qué le cobra él al movimiento cooperativo si él es única del movimiento cooperativo y sale de aquí? O sea, ¿qué es lo que él está buscando con todo esto? Y tal vez si le pudieran ampliar un poquito en la apertura que tienen ustedes hoy en día en decirle a las autoridades vengan y digan aquí no hay nada que ocultar. Sí, sobre la primera pregunta, yo te recomiendo que se la hagas a él. No conozco cuáles son esos intereses que podrían estar ahí. Pero sobre la otra parte, sí quiero decirle que es necesario que nosotros salgamos al frente, ¿verdad? La institucionalidad del movimiento cooperativo como un todo, no podemos ir a defenderla en las redes sociales ni en una entrevista amarillista donde te dan una entrevista de 1 hora y te dan solamente 1 segundo utilizando tu mano. No es ahí, porque ahí no nos ha ido bien, ¿verdad? Ya se han equivocado. Vea el caso de lo que pasó en Copelesca, lo que pasó en el caso mío con el caso de Cocafé, ¿verdad? Entonces estamos dando un paso adelante responsable que lo tomó el directorio del Consejo Nacional de Cooperativas, diciéndole a la Contralora: señora Contralora, ustedes están en el Infocop en una visita de rutina, por favor, coja esta denuncia de estos señores y por favor que la investiguen, porque es en la objetividad y en la institucionalidad de la Contraloría donde se puede investigar esto. Y vamos más allá, le estamos enviando los videos y le estamos enviando también los anónimos de un señor de apellido Baldío, no conozco realmente cuál es el tema, pero en este caso, este señor también lo estamos enviando al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el que llame a cualquiera de nosotros, como ya nos ha pasado, bien lo decía don Oscar, este camino lo hemos recorrido varias veces, y el tema está aquí en salir con la institucionalidad en defensa del movimiento cooperativo en los organismos que corresponden, que es la Contraloría y el Ministerio Público. Oscar, las nebulosas que hay detrás de todo esto, ¿qué a mí me parece que nosotros es gente que ha pasado por aquí, por el movimiento cooperativo, y me parece que en vez de llevarse una alegría y una satisfacción del deber cumplido, se llevan amarguras y resentimientos. Y es que me parece que es una cuestión de actitud de la vida. Yo por donde paso me voy feliz de la vida, porque uno vive el día a día. Pero me parece que hay otro elemento de control. El movimiento cooperativo es muy importante y algunos creen que controlan cosas. Me parece que es equivocado. Yo particularmente digo, desde la óptica de un ciudadano costarricense que estoy en el movimiento cooperativo, que ese tipo de situaciones dañan al movimiento cooperativo y no se vale que vengan a detonar en una situación con una intención de controlar o de intervenir la institución. Sobre la pregunta concreta, como digo, en el caso mío yo no puedo responder por él. Me parece que cuando estuvo hizo cosas buenas, hizo cosas malas, hizo lo que pudo, pero no entiendo la fijación por, digamos, pasar una ley. Por ejemplo, hay una ley que está por discutirse y vamos a tener la oportunidad de hablar de ella, que es la ley de la economía social. Yo quiero decir que cuando yo escuché esa ley me entusiasmé y digo, qué bueno, vamos a hablar de la economía social. Pero cuando leí la ley me di cuenta que la ley se aleja y que lo que plantea es un mecanismo de control, de crear una megaestructura de control y de poder, y de centralización de poder y de estatización, cuando va bien. Todos los conceptos van hacia un proceso de desestatización de las instituciones que le sirven a la sociedad costarricense. Y entonces se encuentra uno un sinsentido en el proyecto, en la
en el espíritu y en lo que plantean en la ley. Pero de ese tema vamos a tener la oportunidad de hablar. A mí me lo preguntó directamente, ¿cómo está en contra de la ley? El problema es que no sé quién te hizo la ley, me parece que te la hicieron tus enemigos. Me parece que la ley está muy alejada de la realidad. Entonces, me parece que nosotros, cuando hemos tenido que decir la verdad de qué nos parece, pues les incomoda. Entonces, me parece que es más fácil decir, bueno, no controlamos la institución, no tenemos adversarios que nos vayan a decir cosas. Pero lo cierto del caso es que mejor si la pregunta la podrían orientar para que de todas maneras ustedes lo van a entrevistar. Y a mí me parece que lo claro es, nosotros estamos por defender la institucionalidad del movimiento cooperativo porque esa trasciende a los nombres de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que agregar de alguno de los miembros de la mesa? Muchas gracias. Siempre es un gusto atenderlos. Aquí hay un cafecito bueno del movimiento cooperativo y unos pancitos que traen hechos por mujeres cooperativas. Y aquí se sienten ustedes en su casa. Así que les agradecemos mucho que nos atiendan, que nos acompañen y que nos ayuden a ir en ese proceso de poner transparencia, poner luz en todos sentidos, poner luz en lo que se está denunciando, pero también poner luz en lo que hay detrás entre bambalinas. Muchísimas gracias. De la misma forma, agradecerles, nos parece que era importantísimo hacer esta reunión con ustedes para que la información sea fluida y además de eso sepan a quién dirigirse en caso de alguna consulta. Así que los invitamos a un cafecito para poder compartir si alguien tiene alguna inquietud adicional. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia.